Continuando con el curso de Java, en esta ocasión tocaría continuar con los temas del mismo. Como recordaremos en otros videos, se han dejado al final de la clase algunas preguntas. Este video va a ser bastante corto. Lo que se va a ver acá va a ser la parte de los arreglos de una dimensión y de múltiples dimensiones en Java. Y al final de la presentación se encontrarán las preguntas que se tendrán que contestar para el día miércoles de la siguiente semana. Veamos, como primer punto tenemos los arreglos de una dimensión. Pues esto es algo tan común y tan utilizado que solo es un simple repaso, ¿verdad? Que es un arreglo, es un conjunto de datos de un mismo tipo a los que se accede mediante una única variable. Cada dato tiene asociado un índice, ¿verdad? Como sabemos, es una de las características fundamentales de un arreglo dentro del array, empezando por la posición 0. Siempre el índice empezará por la posición 0. Un array es una estructura de datos estática, ¿verdad? Porque una vez que fue definido su tamaño, no se puede modificar. Los arreglos de enteros de tamaño 10 apuntando con la variable b, acá tendríamos el ejemplo, ¿verdad? Tenemos un arreglo de tipo entero y el tamaño que se le dio fue el de 10. Sabemos acá que el primer dato que tenemos en la primera casilla tiene como índice el 0, es decir que acá los datos estarían enumerados de 0 hasta 9, conformando el valor o el tamaño de 10 que se le dio anteriormente. Muy bien, tenemos también de que para la declaración e instancia de los vectores sería de la siguiente manera. Cuando declaramos un vector, lo que hacemos es que colocamos el tipo de dato, luego colocamos los corchetes que sería la dimensión y luego el nombre que se le va a dar a ese vector. Si es variable atributo, se inicializa a null. Si es local, no se inicializa por defecto, ¿verdad? Esto es algo que Java toma en cuenta, ¿verdad? Y nosotros también lo tenemos que tomar en cuenta al momento de contestar las preguntas que aparecerán al final del video. Luego tenemos que también podemos colocar los corchetes, pueden ir después de la variable. Podemos colocar el tipo de dato, el nombre y luego los corchetes. Es una forma correcta. Luego tenemos acá, ojo, en la declaración no se puede indicar el tamaño. Error, esto da un error en compilación, ¿verdad? Entonces esto que tenemos acá no lo podemos hacer. No podemos colocar el nombre de nuestro vector y luego entre corchetes no podemos indicar el tamaño que va a tener. La instanciación, un arreglo se crea como cualquier objeto, ¿verdad? Sabemos que un arreglo es un objeto a través del operador new, indicando entre los corchetes el tamaño. Muy bien, entonces lo hacemos de la siguiente forma. Colocamos el nombre de nuestro arreglo igual a la palabra new, el tipo de dato y dentro de los corchetes vamos a indicar el tamaño. En este caso estamos creando un vector de 10 posiciones, un arreglo de 10 posiciones de tipo entero. Luego tenemos otro arreglo, en este caso también es de tipo entero. Colocamos los corchetes, el nombre del vector, igual a new, el tipo, y dentro de los corchetes colocamos también el tamaño, ¿verdad? Acá lo que estamos haciendo es que estamos declarando y también instanciando. Esa es la forma correcta, no como estaba arriba, ¿verdad? Que lo declaro de una vez le coloco el tamaño. Esto es incorrecto en Java. Acá el que está arriba, ¿verdad? El de datos, pues lo podemos colocar así porque ya fue declarado en el ejemplo anterior donde estaba la declaración. Por eso es que solo colocamos datos y hacemos la instancia, ¿verdad? Cada posición del arreglo se inicializa con un valor por defecto, pues eso ya lo hace Java. Si es de tipo entero, pues todas sus posiciones las va a colocar a 0. Tenemos acá el ejemplo, system.out.ln,
datos en la posición 0 va a mostrar el valor 0 porque es un valor por defecto que le da Java. Acceso a elementos y creación abreviada, ¿verdad? Tenemos una forma abreviada de también realizar esta parte. Acceso a elementos, se accede con el nombre de la variable y se indica entre corchetes el índice del elemento. De esta forma, datos, colocamos los corchetes int y luego new int y dentro de los corchetes colocamos el tamaño, ¿verdad? Si vamos a acceder a un elemento de ese vector, que es lo que vamos a hacer, o de ese arreglo, lo que vamos a hacer es que colocamos el nombre de la variable, que en este caso es datos. Dentro de los corchetes vamos a colocar el índice y le vamos a asignar el valor, ¿verdad? En este caso le vamos a asignar el 15. Dice acá que si se intenta acceder fuera de los límites del arreglo, se va a producir, ¿verdad?, un error o una excepción, que es la que aparece acá en memoria, en el video, y es array index out o bounds exception. Esta excepción va a ocurrir cada vez que yo intente acceder fuera de los límites de un arreglo. Entonces acá tenemos datos en la posición 10 va a ser igual a 2, mientras que posición 10 yo no tengo, o sea, mi índice 10 no existe porque el último índice del vector datos sería 9. Entonces yo estaría colocando ese valor fuera del límite del arreglo. Se puede declarar, instanciar e inicializar un arreglo en una misma instrucción, ¿verdad? Puedo colocar acá int los corchetes valores igual a new, lo estoy instanciando, int, le estoy colocando otra vez los corchetes y a la vez le estoy agregando los valores, ¿verdad? O lo estoy inicializando. Esto lo hago dentro de llaves y los valores van separados por comas. Al final igual el punto y coma. Y también lo podemos hacer de una forma abreviada. Podemos colocar int, luego los corchetes valores igual a los valores dentro de las llaves. Esta es una forma abreviada para hacerlo, es correcto también. Los arrays son objetos, como mencioné hace un momento. Un array es un objeto, entonces acá tenemos un método donde estamos declarando e inicializando, ¿verdad? Instanciando un array. Luego tenemos guardar y luego le estamos asignando ese array anterior, ¿verdad? Los datos. Y vamos a imprimir datos en la posición 0. En la posición 0, según el siguiente método, tenemos que le estamos asignando el valor de 10, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros esto ya lo vemos en memoria, lo que está ocurriendo es que están haciendo referencia a la misma posición, ¿verdad? Como son objetos, solo hacen referencia a las posiciones, como aparece acá, datos y valores, está haciendo referencia a el 10 que está en esa posición, que sería la 0. Tamaño de un arreglo dispone de la propiedad length que permite conocer en cada momento el tamaño del mismo. Entonces, cuando nosotros queremos conocer cuál es el tamaño de un vector, por ejemplo, a mitad de que vamos programando o en cualquier momento, lo que hacemos es que utilizamos la propiedad length del arreglo y solo colocamos el nombre de nuestro arreglo, un punto y seguida de la propiedad length. La posición del último elemento siempre será definido de la siguiente forma. Colocamos length menos 1, es decir, el tamaño total del vector menos 1, ese va a ser el último elemento o la posición donde está el último elemento que haría referencia al último índice. Tenemos el recorrido de un arreglo, se puede hacer por medio de un for, tal y como lo hemos trabajado toda la vida, ¿verdad? Almacena los 10 primeros números pares. Colocamos el for, la estructura de este. Acá si vemos estamos utilizando la propiedad length para poder determinar el tamaño de este arreglo. Y lo que estamos haciendo es que a cada posición le estamos multiplicando por 2, ¿verdad? Si la posición 0, la primera posición es 0, entonces 0 por 2 va a ser 0. Luego tenemos que la posición 1 va a ser 1 por 2 y así sucesivamente. Luego también podemos utilizar un for each si es el acceso para lectura. Lo podemos hacer de la siguiente forma. Colocamos el for, colocamos el tipo
de dato, en este caso para la variable n, que vamos a crear una variable del tipo vector, ¿verdad? Del tipo arreglo que acabamos de construir. Entonces colocamos n2.datos, que va a ser el nombre de nuestro arreglo. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a estar imprimiendo la variable que adquirió los valores de el arreglo. Y esta es la forma simple de poderlo hacer, ¿verdad? Una forma diferente. Luego tenemos los arreglos multidimensionales. Pues Java se pueden crear arreglos de varias dimensiones, como los comunes, que son de 2 dimensiones, los podemos conocer como también matrices, ¿verdad? Yo lo puedo crear de la forma como está acá, int, doble corchete, luego ar, ¿verdad? Que sería el nombre del arreglo. Y este pues ya estaría creando 2 dimensiones, pero también yo puedo crearlo de la siguiente forma, colocar int, la primera dimensión, luego el nombre de nuestro arreglo y luego la segunda dimensión. Eso también lo puedo hacer. Y por último tenemos un arreglo de 3 dimensiones y se puede crear de la forma como está acá. Para crear el arreglo se asigna tamaño a las 2 dimensiones. Por ejemplo, tenemos AR1 va a ser igual a new, lo estoy instanciando, le estoy agregando su tamaño que va a ser 3 por 4, o sea que estoy definiendo 12 elementos. Luego tenemos otro otro arreglo. En este caso lo estamos instanciando y estamos creando 3 dimensiones, 2 por 5 por 10. Es un arreglo de 100 elementos. El acceso a los elementos se realiza con un índice por dimensión, tal y como lo habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Igual las dimensiones o los índices, los índices se inician todos desde 0. El recorrido es igual que el unidimensional, ¿verdad? El de una dimensión, solo que acá pues utilizamos doble for para poder, en este caso que tenemos 2 dimensiones, para poder llegar a ambas dimensiones. Y pues estaríamos utilizando dentro de corchetes la variable i o el índice, ¿verdad? Para poder indicar en qué posición es la que nos encontramos. Y acá pues tenemos nums, ica, y sería la primera dimensión, y la acá pues sería la segunda dimensión, es donde estaríamos imprimiendo el valor que aparece en esa coordenada. Y también tenemos el for each, que es de la misma forma, lo podríamos declarar y lo podríamos utilizar. Utilizamos el for, le colocamos el tipo, los corchetes, la n, que sería la variable que va a manipular este ciclo, y le voy a agregar el tipo o el nombre del arreglo, al igual que en la parte de abajo, ¿verdad? Yo acá tendría otra variable que va a ser s y la estoy declarando del tipo n, que va a contener también el arreglo. Lo que voy a imprimir es ese porque ese pues tiene ambas dimensiones. Y esta sería como la forma breve de poder realizar el recorrido dentro de un arreglo de varias dimensiones. Tenemos también arreglos irregulares, ¿verdad? También se puede hacer esto en Java. A la hora de crear un arreglo multidimensional se pueden dejar las últimas dimensiones sin asignar tamaño, pero las últimas dimensiones, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo estoy creando un arreglo de 2 dimensiones que se llama D y lo estoy instanciando. Le estoy colocando un tamaño a la primera dimensión. La otra dimensión yo la puedo dejar vacía. Luego tenemos uno de 3 dimensiones donde solo le estoy agregando tamaño a la primera dimensión y las otras dos están quedando vacías. También podemos solo agregarle valores o tamaños a 2 dimensiones y la última la puedo dejar vacía. Lo que no puedo hacer es lo siguiente, que yo quiera, por ejemplo, la primera dimensión agregarle un tamaño, la dimensión siguiente o la intermedia dejarla en blanco y la última agregarle un tamaño. Esto es un error de compilación. No se pueden dejar dimensiones intermedias sin asignar tamaño. Hay que tener mucho cuidado en eso. Yo sé que ya lo saben,
pero es un recordatorio, ¿verdad? Y para que podamos contestar las preguntas que van a aparecer al final de este video. A cada posición definida se le puede asignar un array con tantas dimensiones como queden sin tamaño. Entonces acá estamos agregándole tamaño a la D. La D pues tiene solo una dimensión que no tenía tamaño y se lo estamos agregando en esta parte de acá. Colocamos un 4. Luego en la parte de abajo pues lo mismo, le estamos agregando en la segunda posición, lo estamos agregando un 7, ¿verdad? Que esto haría referencia a ese arreglo. Y luego tenemos el n, que este n pues tiene dos dimensiones que no fueron agregados sus valores y acá se les están agregando 4 y 2. Y por último tengo la b, que la b solo tengo una dimensión que no fue agregado el tamaño, entonces acá se le está agregando el tamaño de 6 y esa sería la forma de poder trabajar con los arrays irregulares. Tenemos ejemplos, datos, los siguientes arrays. Tenemos un array de tipo entero, uno long, otro entero y otro long, y cada uno tiene dimensiones diferentes. Cuando nosotros queremos asignarle los datos, ¿verdad? O poder interactuar con estos, en la forma que aparece acá son instrucciones correctas. B, que es el nombre de nuestro arreglo, en la posición 0,0 va a ser igual a A, que en este caso A es de tipo entero, en la posición 1. Esto es correcto. Yo puedo a un vector de tipo long, yo le puedo asignar un int, ¿verdad? Dentro de un long cabe un int, es correcto. Luego tenemos que C en la posición 1, ¿verdad? C es de tipo entero. En la posición 1 yo le estoy agregando A. A es de tipo entero, entonces entero con entero es correcta la instrucción. Luego tenemos D. D es de tipo long y le estoy agregando B. Y B es de tipo long. Entonces long con long pues estamos en el mismo tipo de dato. Sí se puede hacer la asignación. Las siguientes instrucciones son incorrectas y me va a dar un error de compilación. Entonces yo lo que estoy haciendo acá es que a C en la posición 0, 0, yo le quiero agregar A, que tiene una dimensión. No se ha dado tamaño a la segunda dimensión, ¿verdad? Veamos, C tiene solo asignada una dimensión y la otra dimensión pues no se ha asignado, por lo tanto yo no lo puedo trabajar de esta manera. Luego tenemos que C en la posición 2 va a ser igual a A en la posición 3. C es de tipo entero y A es de tipo entero. En la primera dimensión de C se debe agregar, ¿verdad? Primero, acá en la posición de C, primero tendríamos que agregarle el tamaño para poder utilizarlo de esta manera, ¿verdad? Y tiene dos dimensiones, si acaso lo estoy tomando en cuenta una dimensión. Luego tenemos que D en la posición 1 va a ser igual a, tiene que ser array de dos dimensiones, si acaso los está tomando de una dimensión. Porque tenemos el otro que va a ser D siempre en la posición 0 va a ser igual a C. Tiene la misma dimensión, pero un array de tipo int no se puede asignar una variable de arreglo de tipo long, ¿verdad? Un int queda muy corto para un long, entonces yo no lo puedo hacer de esa manera. Tenemos la creación abreviada, igual que en los arreglos de una dimensión. Un array multidimensional puede crearse e inicializarse en una única instrucción, como aparece acá. Tenemos int doble corchete datos es igual a y le colocamos los datos dentro de llaves y separados por comas. Se puede dejar las últimas dimensiones sin asignar tamaño e inicializarlas después, ¿verdad? Tal y como se había hablado anteriormente. Acá estoy dejando una dimensión sin agregarle valor, pero yo lo puedo hacer por medio de la forma siguiente. Datos en la posición 0 va a ser a new int y le vamos a colocar los corchetes y dentro de las llaves yo le estoy agregando la dimensión o el tamaño de la segunda dimensión. Datos en la posición 1 yo le estoy agregando 5 y 9. Este es un error. No se admite forma simplificada. Acá la forma simplificada es la que está arriba, ¿verdad? La de la posición 0 y la de la posición 1. Yo no puedo agregarle sin el operador new
no puedo sin instanciar agregarle datos a esa dimensión. Entonces esto estaría mal. Bueno, luego de que ya vimos la teoría, pues acá aparecen las preguntas. La pregunta 1, dado lo siguiente, tenemos el código. Ustedes deben elegir cuál de estas respuestas es la correcta. En la pregunta número 2 tengo alguna variación en el código, ¿verdad? Y tengo las mismas respuestas. Ustedes me dicen cuál de las respuestas es la correcta. En la pregunta número 3 tengo acá estas líneas de código y ustedes tienen que decir cuál de las siguientes expresiones podrían colocarse en la línea 13, ¿verdad? Yo podría elegir entre la A y la D, pero debo elegir dos de estas. Luego tengo la número 4, cuál de estas instanciaciones de array no son legales y deben elegir 3 de las que están acá. Realmente las preguntas están bastante fáciles. Dado lo siguiente, tengo el código, cuál de las siguientes declaraciones pueden ser agregadas en la línea X, ¿verdad? Donde dice line X, para que el programa imprima S. ¿Sí? Entonces acá ustedes deben elegir cuál es la respuesta correcta. En la número 6, acá aparecen cuáles dos fragmentos. Tenemos primero, ¿verdad? Una línea de código y luego tenemos varias respuestas. ¿Cuáles dos fragmentos de código, que sería independientemente, imprime cada elemento en este arreglo? Entonces aquí tengo dos posibles respuestas, dos respuestas que son correctas. Ahí tengo de la A hasta la F. Entonces ustedes tienen que elegir cuáles son las respuestas correctas. Igual cuando yo les estoy calificando en la plataforma, cuando ustedes se confunden, yo les coloco cuál es la respuesta correcta para que ustedes tengan una retroalimentación de estas preguntas. Muy bien, entonces la tarea sería que contesten las preguntas que encuentran en esta presentación, envía sus respuestas al espacio que voy a agregar en la plataforma y la última fecha para entregar es el miércoles 15 de julio, es decir que tienen más de una semana. Recordemos que para este miércoles igual el grupo correspondiente debe enviar su video y además de eso pues también enviar el ejercicio que todos tienen que hacer para que puedan ganar sus puntos. Estamos ya en la clase número 9, ya nos restarían solo 3 clases más. La siguiente clase pues sería la presentación de dos herramientas que van a ser desarrolladas por alumnos de forma individual. Y en la 11ª sesión pues también tenemos una exposición grupal, que es la que se había asignado para esa fecha. Corresponde al grupo número 5. Y luego tenemos una exposición individual por otro alumno, ¿verdad? Con otra herramienta. Y esas dos tareas pues son las que tendrían que ser para esta semana. La última semana sería la entrega de su proyecto final. Como siempre lo he pedido, ¿verdad? Siempre hacer un video explicando su proyecto y más que todo, ¿verdad? La funcionalidad, cómo es que funciona, qué es lo que están dando a entender ahí y qué particularidades tiene su proyecto, cómo fue que desarrollaron la parte de la documentación de una forma resumida, no tan larga, ¿verdad? Pues el video yo no les digo qué tiempo deben tardarse, pero que sí por lo menos ustedes puedan explicar qué es lo que están plasmando en él y cómo, primero cuál era el problema que solucionaron y cuál fue la solución que ustedes le dieron, ya presentando la herramienta funcional, ¿verdad? Que eso sería lo que al final interesa. En este caso, pues el proyecto, yo sé que tiempo no hay para terminarlo, pero se entrega algún tipo de prototipo, donde ustedes dan a conocer algunas funcionalidades del proyecto y lo demás pues lo dejan solo en forma de análisis, ¿verdad? O dejan las ventanas sin ser funcionales o los módulos, etcétera, pero ya existen dentro de la plantilla que ustedes están creando. Como les comenté, ustedes pueden utilizar Java, JavaScript o una combinación de ambos, como ustedes quieran hacerlo. Pero la idea es de que usted pueda utilizar alguna de las herramientas o de los frameworks que se han dado a conocer acá.
y pues usted elija la mejor opción que usted crea. Yo lo dejo a criterio general porque no me gusta enmarcar todo sobre una herramienta, sino que me gusta que haya diversidad en este tema. Entonces eso sería todo por este video. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos escuchando en el siguiente video.